Chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, y se escucha. Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches, doctor, ¿sí se escuchan? Ya, perfecto, perfecto. Vale. ¿Pueden ver mi ventana, mi pantalla? Sí, doctor, sí se observa. Ok, listo. Ahora vamos a hablar de enfermedad de la sustancia blanca. Entonces, hay enfermedades que tienen un compromiso, pues, vascular y perivascular. La vascular, pues, tienen una entrada y son más sobre la sustancia blanca profunda a nivel de los ganglios basales. Entonces nosotros vamos a ver, las lesiones van a estar ubicadas más en esa posición. En cambio, la perivascular tienen una forma más ovoideas y van a estar más hacia la región yuxtacortical, ¿no? Con esa distribución. Su morfología pues son más ovaladas. También las vasculares son más redondeadas. En las secuencias que ya hemos hablado, lo que interesa encontrar es, sobre todo en la secuencia T2 y FLAIR, donde vamos a encontrar pues hiperintensidades redondeadas, como le dije, eh, no van a tener una morfología pues continua, es así en forma de parche, ¿no? Y su ubicación pues característico, ¿no? Como les he dicho, si es más profunda y es redondeada, es más vascular, y si es más periférica, perivascular. Miren acá a nivel periventriculares, tenemos múltiples hiperintensidades de formas redondeadas. Sobre el cuerpo calloso también tenemos también algunas discretas hiperintensidades redondeadas, múltiples. En los ganglios basales hay marcadas hiperintensidades, ¿no? En alguna de estas lesiones, si nosotros lo hacemos la secuencia T1, vamos a encontrar con contraste, vamos a ver un tenue realce, pues anular incompleta. Como vemos acá, hay un realce incompleto, periférico de la lesión. Vamos a ver acá también un discreto realce, pues difuso en la sustancia blanca. Y hay lesiones vasculares que también van a tener unas características hemorrágicas. Entonces lo vamos a ver como ausencia de señal, estas imágenes negras, ausencia de señal en la secuencia T2 o ecogradiente. Entonces tenemos una serie de patologías que están incluidas en el patrón vascular y en la perivascular. En cuanto a la enfermedad de esclerosis múltiple, saben ustedes de que es una enfermedad y va a tener pues momentos de crisis, momentos de mayor daño en esta desmielinización. Entonces tenemos diferentes tipos de esclerosis múltiple, que es la progresiva secundaria, la progresiva primaria, la maligna y la benigna. Entonces,
Su ubicación, pues, una distribución supra e infratentorial, porque también ataca a la médula. Se trata de lesiones ovales o fusiformes, cuya localización típica es una sustancia blanca yuxtacortical con afectación de la fibra según cuerpo calloso y sustancia blanca periventricular. Esta última en disposición perpendicular al eje longitudinal del ventrículo lateral. Esta forma característica de la esclerosis múltiple en su presentación se le llama los dedos de Downson. Otras localizaciones que nos orientan a la esclerosis múltiple son la vía óptica, el lóbulo temporal, el cerebelo y el troncoencéfalo, que a diferencia de la patología vascular hipóxico-isquémica, suele ser de distribución periférica. La médula espinal también se afecta en la esclerosis múltiple, también vamos a ver focos hiperintensos, y sobre todo en la región cervical. Tras la administración de contraste, la captación por parte de las lesiones significa desmielinización activa. El realce característico de estas lesiones es en anillo periférico incompleto, de la misma forma como hemos estado viendo. Y también vamos a mostrar un realce tenue. Las lesiones suelen realzar entre la segunda y la sexta semana y raramente más tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos ver pues momentos de crisis, momentos de mayor daño en la esclerosis múltiple, en la administración de contraste vamos a ver estos realces. ¿Okay? Entonces, a estas lesiones hiperintensas, perpendiculares al cuerpo calloso, se le llama los dedos de Downson. No se olviden, chicos, por favor, los dedos de Downson son perpendiculares al cuerpo calloso y tienen ya. Esta es pregunta clásica en examen pues, de residencia, en ENAN, en todos lados que se van a presentar esclerosis múltiple. Se ven focos hiperintensos en la secuencia pues T2 y FLAIR y con esta morfología. Miren acá las lesiones hiperintensas que se van a ver, son múltiples y usualmente son más perpendiculares. Acá tenemos lesión en el cerebelo también, que no se escapa. Y en cuanto a la región cervical, vamos a encontrar acá estas hiperintensidades, ¿ya? No se olviden, vamos a encontrar estas hiperintensidades justo acá en el inicio de la región cervical. Miren acá, en el canal medular, vamos a ver en su interior hiperintensidades. El realce, como les dije, incompleto, anular incompleto periférico. ¿Qué es lo que nos traduce? Actividad está en crisis, ¿ya? Otra enfermedad de la sustancia blanca es la encefalomielitis diseminada aguda, la EMDA, etiología autoinmune que afecta al encéfalo y la médula espinal, y estamos hablando de una remielinización, o sea, su pico de incidencia es entre los 3 y 5 años. Su presentación es focal o multifocal, sin aparición de nueva clínica ni nuevas lesiones a partir de los 6 meses del inicio de la enfermedad. ¿Okay? A esto nos referimos sin aparición de la lesión. Pueden llegar a adquirir gran tamaño con aspecto de conglomerados, suelen ser múltiples y afectando a los ambos hemisferios, pero de una manera asimétrica esta encefalomielitis. Y el realce puede ser anular, completo, incompleto o anular, de la misma forma. Entonces vamos a ver acá hiperintensidad de focos. Miren, comparen, hay múltiples, pero el lado derecho, en este caso, respecto al otro lado, es mayor, ¿no? Su presentación es más acá en la región más basal y acá es más superior. Miren la asimetría y son múltiples focos hiperintensos, ¿no? Tenemos acá la secuencia de difusión y no vamos a ver restricción. Y pues no hay foco de hemorragia acá en este caso.
La leucoencefalopatía multifocal progresiva presente en pacientes con SIDA y es causada por el virus JC. Su pronóstico es malo, afecta la sustancia blanca de todo el encéfalo, incluyendo la fosa posterior, de manera característica afecta las fibras en U. No suele presentar realce, aunque existen formas atípicas que sí van a presentar. Entonces, esta leucoencefalopatía multifocal progresiva, vamos a ver también compromiso más grande, de mayor tamaño de la sustancia blanca. Su presentación también es asimétrica. Recuerden de que son pacientes, pues, que tienen antecedentes de SIDA, ¿ya? Miren el gran compromiso de la sustancia blanca, sobre todo en la región posterior, como ven acá, ¿ya? Miren acá los cerebelos, ambos lóbulos cerebelosos se ven comprometidos. El complejo demencia-SIDA es propio del virus VIH. Hablamos de prominencia del sistema ventricular y de los surcos por atrofia córtico-subcortical, extensa área de afectación de las sustancias blancas bilaterales y con una distribución más simétrica que la patología anterior, con predilección de la zona periventricular, suele respetar las fibras en U, no realzan con la administración de contraste. Entonces, miren acá los ventrículos están prominentes, vamos a tener la sustancia blanca con una hiperintensidad, también asimétrica, pero periventricular es lo más característico que vamos a encontrar. Miren acá en la región frontal. Además, este complejo de demencia-SIDA, vamos a ver que los surcos, miren los surcos, lo profundos que son. Entonces, esta es otra característica. Recuerden, paciente joven con surco profundo y que tienen problema en la sustancia blanca con hiperintensidades periventriculares y ventriculomegalias, piensen ustedes que estamos frente a este complejo de demencia-SIDA. En la difusión a encontrar restricción periventricular. Miren acá, a nivel del epéndimo, se va a ver acá hiperintensidad de restricción a la difusión. Otra patología, la desmielinización osmótica, que afecta a pacientes alcohólicos o con enfermedades crónicas sometidos a variaciones bruscas de metabolismo hidroelectrolítico, habitualmente por una corrección rápida de la hiponatremia. ¿No? Esto ustedes cuando van a tratar pacientes van a encontrarse a esta patología. Entonces, una afectación central con conversión de segmentos más periféricos, la variante extrapontina presenta afectación de la sustancia blanca y de los ganglios de la base. A esto llamamos el síndrome de Marchafava-Bignami, que es un tipo de desmielinización osmótica extrapontina. Entonces se presenta en pacientes alcohólicos y su caracterización es desmielinización y necrosis. Entonces, este síndrome de Marchafava-Bignami se caracteriza por necrosis de la sustancia blanca, ¿ya? A nivel del cuerpo calloso. Entonces, este es su signo más característico, la necrosis. Vamos a ver a nivel del cuerpo calloso una hiperintensidad bien característica. En la difusión vamos a ver pues unas restricciones bastante significativas a la difusión, ¿no? A nivel del cuerpo calloso. Ven acá esta hiperintensidad. Marchafava-Bignami, ¿no? Otra patología, encefalopatía de Wernicke. Entonces, hablamos de una déficit de tiamina que nos va a llevar a un déficit de glutamato y daño celular. Un 50% no es causada por alcoholismo. Vamos a ver que hay amnesia anterógrada y una tríada de problemas oculomotores, confusión y ataxia. Vamos a ver aumento de la intensidad de señal alrededor del tercer ventrículo, periacueductal en el tronco, hipotálamo, vertiente medial del tálamo
Y hay característicamente los corpúsculos mamilares que tras la administración de contraste suelen captar de forma homogénea. Entonces nosotros tenemos acá estas imágenes hiperintensas que se van a ver acá, estas dos bolitas que ven acá, es un estudio contrastado. Entonces vamos a ver, pues, estos corpúsculos mamilares se van a ver bastante hiperintensos, ¿no? Un realce significativo al contraste endovenoso. Miren acá toda la captación, la hiperintensidad, diré, que se ve en la secuencia pues T2. Miren acá el realce periventricular del tercer ventrículo y de los corpúsculos mamilares, ¿no? La microangiopatía por factores de riesgo vascular, o sea, hipertensión arterial y diabetes. Vamos a ver pues acá los focos hiperintensos en la secuencia T2, múltiples, ¿no? Usualmente son menores de 15 milímetros y se van a encontrar acá en forma a veces aisladas o de conglomerados. La angiopatía mieloide son más periféricas, son acá yuxtacorticales. Vamos a ver acá en la secuencia este secogradiente y vamos a ver pues focos hemorrágicos. Miren acá estos focos hiperintensos a nivel yuxtacortical, son más periféricas esta angiopatía mieloide. Estos foquitos hiperintensos, estos. El CADASIL es una patología autosómica dominante, estrechamiento incluso oclusión de las arterias de pequeño y mediano calibre, la leptomeningias y perforantes largas. Suele presentarse con una clínica de migraña, accidente isquémico transitorio, de repetición o de deterioro cognitivo leve, y se ve pues, en pacientes jóvenes entre la cuarta década de la vida. Vamos a encontrar focos desmielinizantes, hipóxico isquémico en la sustancia blanca subcortical y además se caracteriza por una afectación más difusa en la vertiente anteroinferior de los lóbulos temporales, afectando la fibra seno. Entonces, tiene una vertiente anteroinferior de los lóbulos temporales, es más anterior. Son hiperintensidades, multifocales, ¿no? Periventriculares, son muy parecidas a la patología que hemos mencionado, pero es más en la región, en la vertiente anteroinferior de los lóbulos temporales. Síndrome de la encefalopatía posterior reversible es una incapacidad de la circulación posterior para la autorregulación ante cambios bruscos de la presión arterial, lo que provoca hipoperfusión y disrupción de la barrera hematoencefálica. Afecta más en pacientes jóvenes. El paciente suele presentarse con una clínica relativamente brusca de cefalea, alteración del estatus mental e incluso convulsiones. Vamos a ver lesiones, las lesiones son áreas de hiperintensidad córtico-subcortical en la región occipito parietal, bilateral y bastante simétricas. Suelen presentarte un realce tenue o punteado realce. Lo habitual es la ausencia de restricción a la difusión. En algunos casos puede haber hiperintensidad en la secuencia de difusión con una mapa ADC prácticamente normal, lo que algunos textos se conoce pues de, de una patología pues casi imperceptible cuando nosotros no nos damos cuenta que la secuencia ADC va a mostrar normalidad. Entonces vamos a ver que este síndrome de encefalopatía posterior reversible, su compromiso mayor es posterior, como ven acá, la hiperintensidad simétrica de ambos lóbulos occipitales. Vamos a ver acá la restricción que estaba mencionando, ¿no? Es bastante notoria, en este caso va a ser única en un solo lado, pero no significa pues que va a estar sano el lado contrario. Vemos acá, por eso de forma comparativa, siempre todas las secuencias. Vamos a ver acá en la secuencia de T1 con contraste, un tenue realce,
de la lesión. Y en otro caso, pues tenemos acá la secuencia de en esta patología, no va a haber ninguna restricción. Bueno, chicos, ¿quedó claro? Hola. Sí, doctor. Enfermedades neurodegenerativas. Entonces, pues acá tenemos varias enfermedades que tenemos que analizarla bajo diferentes secuencias, no solamente las secuencias clásicas, la T2, la T1, T1 con contraste. También tenemos que analizar pues el estudio funcional, la espectroscopía y en algunos casos la PET-CT. ¿No? Enfermedad de Alzheimer, ¿no? Tenemos una acumulación anómala de la proteína Tau, que presenta un papel crucial en la difusión de la neuronal y glial y muerte celular. El proceso degenerativo comienza en la parte medial del lóbulo temporal en el hipocampo con extensión al espacio parahipocampal y el resto del córtex frontotemporal. Afectación motora y visual es la forma más tardía. Entonces tenemos nosotros el hipocampo, pues va a estar afectado, ¿no? El giro hipocámpico va a mostrarse más atrófico, ¿no? Vamos a ver acá mayor compromiso de la cola, ¿no? Una atrofia global de esta lesión, de esta área anatómica. Entonces, nosotros vamos a ver pues una comparación de un cerebro normal, un hipocampo normal, y nosotros tenemos acá cómo se va a verse pues con el Alzheimer. Se van a ver más profundos estos surcos. La sustancia gris también se va a ver afectada, se va a encontrar más adelgazada. Entonces vamos a ver una pérdida de volumen del hipocampo, aumento del espacio extraaxial. Vamos a ver acá los surcos también van a mostrarse más prominentes. Aumento de la cisura de Silvio, más prominente también, miren, se va a hacer profundo. También remarcamiento de la cisura parahipocampal, también va a encontrarse presente esta cisura. Va a estar profundo esta cisura. Vamos a ver aumento del tamaño del asta ventricular temporal, ¿no? El asta ventricular temporal se va a encontrar, pues miren, bastante prominente. Entonces estas características pues se van a encontrar en estas enfermedades degenerativas. Entonces, nosotros vamos a tener que evaluar todas esas características, la profundidad, el asta temporal, vamos a tener que ver, pues, el hipocampo tiene que estar más profundo. Hacemos estudios del hipocampo y el hipocampo, pues, cada vez con el tiempo, con los años que pasan, se va a ver más reducido. Miren, el tamaño del hipocampo. De lo que era así, con los años cada vez se está volviendo más atrófico. Hacemos un estudio funcional de las fibras, ¿no? Y vamos viendo de que va a haber pues realmente un enlentecimiento y pérdida de los axones de estas fibras. En este estudio funcional vamos a ver pues que también la pérdida pues cognitiva, del deterioro cognitivo de los pacientes tiene que ver mucho con la hipotrofia de los hipocampos, ¿no? Vamos a ver acá que
que la señal pues va a estar reducida pues en pacientes con mayor daño que con pacientes en un inicio de la enfermedad, ¿no? Este es un estudio de PET scan, ¿no? Donde vemos pues un estudio normal en un anciano como debe verse, ¿no? Se utilizan pues medios de contrastes isotópicos que van a ver la funcionalidad del cerebro. Usualmente pues va a haber daño subcortical, también cortical, con mayor cantidad de compromiso frontotemporal y parietal en un paciente normal anciano. Pero pacientes con Alzheimer vamos a ver pues que realmente el contraste administrado va a estar con una mala distribución a nivel pues córtico subcortical. Hay un menor distribución de este contraste, ¿no? Y de forma heterogénea, no es homogénea. Vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver acá una comparación de 3 estudios. Tenemos acá una leve alteración de la memoria asociada a un paciente con la edad avanzada, enfermedad de Alzheimer, como se va a ver acá a nivel periventriculares, y enfermedad Alzheimer, pero cuando ya es avanzado, ¿no? Entonces, como vemos acá, hay descenso en el metabolismo parietal bilateral del cíngulo posterior, preservación de áreas temporales y frontales, y cuando es una enfermedad Alzheimer avanzada, vamos a ver un descenso del metabolismo en áreas temporales y frontales con una preservación de las áreas occipitales, ¿no? Estas áreas están siempre más respetadas respecto al resto de áreas. Bueno, en cuanto al estudio estructural, vamos a ver en hallazgos morfológicos tardío, atrofia temporal de predominio hipocampal, alisamiento de la superficie y en ocasiones discreta de hiperseñal, ¿no? Ampliación del espacio de extracción de la cisura para hipocampal, ampliación de la cisura de Silvio y aumento del tamaño del sistema ventricular temporal. También hay mayor o menor grado de atrofia cortical para parieto temporal. En estudios de volumetría cortical vamos a ver pérdida de la progresión del volumen del hipocampo y del lóbulo temporal. En cuanto al estudio pues, de la espectroscopía que ya les enseñé, entonces vamos a ver de que el N-acetilaspartato respecto al mioinositol va a estar reducido, esa fórmula. Vamos a ver de que hay un descenso del N-acetilaspartato respecto a la creatina en menos de 1.61, que podría predecir en 3 años la transformación del deterioro cognitivo. Los haces subcorticales más afectados de esta enfermedad son fascículos implicados en funciones cognitivas superiores, como el fascículo uncinado de predominio izquierdo, o sea, de la memoria, y el haz fronto-occipital inferior, el lenguaje. Entonces, en la resonancia funcional de activación se han descrito en la literatura una disminución de áreas de activación del córtex temporal medial en pacientes con enfermedad de Alzheimer al realizar paradigmas de memoria. Lo que les he dicho, el PET-CT con 18 desoxiglucosa cerebral puede medir la cuantitativa y distribución del metabolismo de la glucosa y de ahí deducir la capacidad funcional de las zonas cerebrales, ya que la glucosa se consume en las uniones neuronales. El patrón clásico es el menor metabolismo en las áreas de asociación parieto-temporales. Bueno, este de acá, también otra patología, demencia frontotemporal, es muy parecida. Hablamos de demencia ocasionada por atrofia lobar frontal y temporal, antes llamada esa enfermedad de PIC, término en la actualidad restringido
al hallazgo anatomopatológico de la presencia de cuerpos de PIC en el lóbulo cerebral atrófico. Miren acá cómo vamos a encontrar la atrofia, bastante marcada la atrofia frontotemporal, ¿no? Vamos a ver entonces, suele afectar la parte anterior del lóbulo frontal y temporal, respetando el margen posterior del giro temporal superior y el córtex perirolándico. El lóbulo parietal y occipital están también respetados. Suele existir una asimetría derecha-izquierda con mayor afectación del hemisferio dominante. Entonces, en la resonancia estructural vamos a ver el remarcamiento de los surcos corticales, de los lóbulos frontales y temporales, una hiperseñal de la sustancia blanca subcortical frontotemporal secundaria a la gliosis y asimetría izquierda. Miren esta región, la base del temporal, bastante profundo los surcos. Del mismo modo en la región frontal, pero a predominio izquierdo, miren. Si hacemos un corte coronal, vamos a ver la distancia, pues este espacio subaracnoideo es mayor respecto pues al parietal o occipital. Están bastante profundos estos surcos. Vamos a encontrar las hiperseñales que les dije, subcorticales, que nos están hablando áreas de gliosis, ¿no? Tenemos acá también una dilatación de los ventrículos laterales, ¿no? Entonces vamos a encontrar, se ha descrito también al estudio de volumetría, una disminución del volumen cerebral. Entonces se han evidenciado no solamente en atrofia progresiva frontoparietal, sino también en reducción del volumen de la comisura anterior y cíngulo anterior del volumen del núcleo caudado, cabeza y cuerpo, con respecto a sanos y a pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces acá tenemos, miren, la bastante atrofia que se va a presentar pues acá a nivel de los giros, ¿ya? Están más adelgazados. Vamos a ver. En la secuencia espectroscopía, con secuencia específica, vamos a ver también reducción del N-acetilaspartato y incremento del mioinositol del lóbulo frontal o el cíngulo anterior, con curvas espectrales normales en el cíngulo posterior que permiten un diagnóstico diferencial de enfermedad de Alzheimer. La imagen con tensor en difusión ofrece algo muy interesante. Obviamente, el fascículo uncinado presenta una clara disminución del volumen de las de conexiones frontotemporales implicado con los procesos de memoria. Miren, este es un estudio funcional. Vamos a ver acá que pues los axones, acá vamos a encontrar disminuidos a nivel frontotemporal, ¿no? Unas conexiones se van a ver erróneas, no continuas en estas secuencias. Otra enfermedad es esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, también llamada enfermedad de Leu-Gehrig, ¿no? Enfermedad de motoneurona, enfermedad de Charcot, es la degeneración de las neuronas motoras del tronco de médula espinal. Y bueno, vamos a ver pues también alteración pues tanto en la motoneurona superior y en la motoneurona inferior, ¿no? Vamos a ver acá que las conexiones neuronales van a estar pues afectadas también, ¿no? No llevan la señal adecuada, ¿no? Entonces vamos a ver que en la resonancia magnética vamos a ver la hiperseñal en la secuencia ponderada en T2 y en los cordones anterolaterales de la médula espinal van a estar presentes. Suele ir acompañada de alteración de la convexidad normal anterior del parénquima medular, incluso en las fases precoces, cuando aparece este hallazgo en el adecuado contexto clínico del diagnóstico de la es altamente probable y generalmente estos pacientes suelen ser jóvenes y con una progresión rápida. Tardíamente se identifica una marcada atrofia del cordón medular
que adquiere una morfología de corazón por la atrofia anterior y lateral del tracto córtico-espinal. Miren esta morfología de corazón. Esta morfología de corazón se va a ver en un ELA avanzado. Pero miren acá la hiperseñal que se ve en su interior, ¿no? Normalmente debería verse así, pero acá se pierde la morfología de los cordones. Miren acá la hiperseñal que se va a ver por fuera. Bueno, miren acá la hiperseñal que se ve acá a nivel del tronco, los cordones anteriores, se ve hiperintenso, ¿no? En la secuencia de difusión, pues se ve discreta restricción a nivel de los cordones. Miren acá la discreta hiperintensidad. Y bueno, el resto de estudios no son tan necesarios para el ELA. La pérdida pues, de la motoneurona va a haber una ausencia de una continuidad normal, ¿no? Se pierden los axones. Otra enfermedad, atrofia multisistémica. Hablamos de un desorden degenerativo esporádico de aparición de edad adulta de etiología incierta, con alteraciones cerebelosas, afectación piramidal, extrapiramidal y síntomas autonómicos. Entonces también es conocida como atrofia olivopontocerebelosa esporádica, cuando el cerebelo, los pedículos cerebelosos, la oliva inferior y la protuberancia están más afectados. ¿No? Acá vamos a ver la hiperseñal que se va a ver acá a nivel de los cerebelos, ¿no? De forma heterogénea, ¿no? Y también la motoneurona superior también va a haber afectación. La hiperseñal que se va a ver acá en la base de los cerebelos, miren, y con una hiperseñal patológica, ¿no? En el estudio volumétricos, escasamente utilizados en esta patología, puede evidenciar moderada atrofia cortical progresiva, especialmente frontoparietal. En estudios avanzados son especialmente útiles para corroborar la sospecha clínica, especialmente en la espectroscopía y tensor de difusión. Vamos a ver en la espectroscopía alteración descenso del N-acetilaspartato. Vamos a ver precoces incrementos del mioinositol y de glacolina. Y posterior ya es el descenso del N-acetilaspartato. Vamos a una reducción de la relación N-acetilaspartato con la creatina. Y esto en relacionado a la discapacidad en estos pacientes. Vamos a ver una correlación. Acá tenemos un cerebro normal, N-acetilaspartato alto, la creatina, el mioinositol, pero en etapas avanzadas, pues vamos a ver de que el N-acetilaspartato va a estar bajando, la creatina y la colina van a empezar a ascender, el mioinositol también va a comenzar a ascender, ¿ya? Y vamos a ver áreas de rojo en un cerebro normal que evidencia pues, un mayor valor de fracción de anisotropía en un cerebro normal. Pero en estos pacientes va a haber reducción de las áreas con valores altos, ¿no? De anisotropía, especialmente en la red cerebres superiores, ¿no? Miren acá cómo se va a ver áreas de menor realce. Otra, Parkinson, aunque la definición de la enfermedad de Parkinson está todavía en evolución, podemos referirnos al parkinsonismo clásico como una entidad clínico-patológica progresiva de aparición adulta con respuesta de mayoría a la levodopa y que asocia complicaciones motoras. Estos desórdenes motoros son la
bradiquinesia, temblor del reposo y rigidez, entre otros. Entonces vamos a ver una degeneración de la vía nigroestriada cortical, ¿no? Entonces vamos a ver un haz nigroestriado cortical pues afectado, ¿no? Entonces, ante una sospecha de enfermedad de Parkinson, hay que solicitar pues una escanografía para estos estudios, para esta detección, ¿no? Resulta bastante efectivo para estos diagnósticos. Vamos a ver pues la morfología en estos pacientes. Bueno, no evidencia generalmente alteraciones, salvo en ocasiones calcificaciones de la sustancia negra, globos pálidos acompañada de discreta atrofia cortical y ampliación de la cisterna interpeduncular. Un cerebro normal, un cerebro con Parkinson, ¿no? Nosotros vamos a ver al haz nigroestriado pues afectado. Tenemos discretas hiperintensidades, ¿no? No es tan evidente la alteración, pero en el estudio funcional pues va a ser de mayor ayuda, ¿no? Vamos a ver pues de que existe alteraciones en la captación de aminoácidos. Entonces vamos a ver acá alteraciones también en lo que es este metabolismo del contraste que se le aplicó mediante el PET scan. En la espectroscopía, una discreta reducción del pico de N-acetilaspartato en la sustancia blanca prefrontal, secundario a una posible daño neuroaxonal, ¿no? Por la diferenciación de la vía nigrocortical, siendo la curva espectral cerebelosa siempre normal, a diferencia del temblor esencial, la atrofia multisistémica o parálisis supranuclear progresiva. Miren acá el discreto descenso del N-acetilaspartato respecto a un cerebro normal, ¿no? La creatina va a elevarse, la colina va a mantenerse casi igual. Otra degeneración olivar hipertrófica, bueno, esa es poco conocida. Y acabamos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. De aquí nos encontramos el día jueves. Muchas gracias, doctor. Listo. Cuídense, muchachos. El día jueves empezamos con otro tema. Ya salimos de neuroradiología. Cuídense, cuídense.